Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta emisión de este lunes 11 de marzo de internos, exinternos. Gracias le damos a Dios por los que ya están conectados vía telefónica, los que se están conectando ahorita por medio de este Zoom, por medio del Facebook, por medio de el YouTube. Y pues vamos a continuar el día de hoy. Vamos a seguir con la segunda parte de la serie que iniciamos hace más de un año y ya vamos en la sesión 74. Hemos visto ya 74 temas y empezamos a ver la semana pasada el arresto de Jesús y vimos una parte y hoy vamos a ver la segunda parte y vamos a repasar obviamente toda la parte anterior sin profundizar, sin explicar mucho, nada más dando los puntos principales, ¿no? Quiero pues recordarles como siempre que tengan siempre en cuenta los recursos que hemos puesto a disposición de todos, nuestra cadena de oración 24/7 que está a las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Ya estamos, esta semana estamos ya añadiendo países nuevos. Ya están todos los estados de la República y estamos ya añadiendo más países. Yo espero que para el viernes ya hayamos añadido todos los países de África. Hemos añadido unos 8 países, pero nos faltan todavía más. Ya están hechos, ya es nada más producirlos, enviarlos y lo hemos hecho un poco más dinámico porque esta vez pues es un país, luego es orar por alguna petición general y vamos a estar añadiendo una petición que se va a estar repitiendo cada hora. Y esa va a ser que se abran las puertas de las cárceles en todo el país, empezando por México y también de Latinoamérica y en Estados Unidos, en las cárceles donde hay presos de habla hispana, para que se puedan conectar vía Zoom ya en todas las cárceles por ley. Desde la pandemia se establecieron aulas virtuales. En Chiapas, en cada cárcel hay, prácticamente en todas las cárceles hay, porque todo está dirigiéndose hacia allá. Dios nos está ayudando con eso. Ya hay algunos juicios orales, hay algunas presentaciones ante el juez y algunos procesos que ya se están llevando completamente en línea y lo que la autoridad pretende, haciendo legal este asunto de pues poder presentarse y poder llevar el proceso y los juicios orales en línea, pues están obligando a todos los centros de todo el país a tener internet, a tener un aula virtual en donde se pueda desde allí llevar a cabo los juicios, siendo un instrumento legal, pues, ¿no? Ya institucionalizado. Obviamente eso conlleva que se puedan proporcionar cursos, que se pueda dar asesoría, y eso les va a evitar muchísimos costos, porque los costos de llevar a los internos a los juzgados, pues eran bastante altos. Ahora ya todo va en la tendencia a ser por medio de una comunicación virtual como la estamos teniendo ahorita. Estamos viviendo el futuro, estamos en un tiempo emocionante porque eso nos puede abrir puertas en todo el mundo, nos puede abrir las cárceles de todo el mundo y es una oración que vamos a estar añadiendo allí. También les recuerdo que de lunes a viernes, de 6 a 7 de la mañana, estamos orando. Joel y Vanessa nos están dirigiendo en oración en vivo. Allí puedes poner tus peticiones, las que tienes en ese día, necesidades que pues tengas.
puedes incluirlas allí. Se ora por todas las peticiones, absolutamente, no se deja ninguna. Y hemos empezado ya a escuchar muchos testimonios de milagros, de personas que han entrado, que han puesto una petición y que Dios les ha contestado. Después de 7 a 8, de 7 a 8 está la lectura bíblica. Estamos leyendo la Biblia una hora de lunes a viernes, siguiendo el plan 70 para leer toda la Biblia en 70 sesiones, y aspiramos este año a poder darle 3 vueltas, poder leer toda la Biblia de principio a fin 3 veces, porque es de lunes a viernes. Si se hiciera de lunes a domingo, podríamos hacerlo como en el Reclusorio Sur lo hacen cada año hasta el día de hoy, que leen la Biblia y están una hora diaria, la leen 5 veces en el año. Es increíble cómo sí se puede y cómo es edificante para nuestras vidas. También les quiero recordar que tenemos un boletín de oración, tenemos peticiones personales de los misioneros, tenemos peticiones de los que estamos incluidos pues en la obra, y hay peticiones urgentes, prioridades urgentes, y todo eso es algo que por medio del Facebook como del WhatsApp se está enviando a todas partes. Pues bueno, vamos a dar inicio, vamos a pues iniciar la enseñanza del día de hoy, que es el arresto de Jesús. Hemos visto ya el orden de los acontecimientos. Esto no lo vamos a tratar hoy. Ya leímos el texto de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Ya lo unimos Mateo 26 con Marcos 14, Lucas 22 y Juan 18 del 1 al 11. Y comenzamos a ver qué aprendemos a Cristo. Y vamos a ir pues directo a lo que aprendemos a Cristo, dado que ya recorrimos, ya leímos todo, ya concentramos atención en la enseñanza pasada, y vamos a ir al tema directamente. Y pues vamos a hacer una oración, vamos a pedirle a Dios que sea Él el que nos hable. El tema es el arresto de Jesús, ¿sí? Y vamos a orar a Dios. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra. Te damos gracias por la bendición de conocerte, por la bendición de poder llamarte Padre, por tu palabra, Señor, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, Padre, y que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, Padre. Bendito sea tu nombre, Señor. A ti toda la gloria y toda la honra, Señor, por los siglos de los siglos, Señor. Amén. Entonces, ¿qué aprendemos a Cristo? Ya habíamos visto algunas cosas. Vamos a ampliarlo un poco más para poder apreciarlo mejor. ¿Qué aprendemos a Cristo? Y vimos que lo primero que aprendemos a Cristo es que no debemos huir de los conflictos y tribulaciones inevitables, sino prepararnos en oración para enfrentarlos. Esto lo sacamos del Evangelio de Juan, que es el único que refleja esto. Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos, y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. No debemos huir de los conflictos y tribulaciones inevitables, sino prepararnos en oración para enfrentarlos. Hay muchos tipos de conflictos y tribulaciones.
Jesús aquí va al lugar que sabía que Judas sabía y conocía. Jesús pudo haberse ido a otro lugar, pudo haber escapado, pero entonces no se hubiera cumplido el plan de Dios. Y es importante que así como hay 7 causas por las cuales pecamos y por las cuales nos enfermamos, del mismo modo hay 7 causas por las cuales vienen los conflictos. Ya lo explicamos a fondo y invertimos 1 hora explicando los primeros 2 puntos. Fue lo único que nos alcanzó el tiempo la semana pasada, porque es muy importante tener esto claro. Cada vez que hay una tribulación, cada vez que tenemos alguna crisis en la casa, siempre asociamos eso. El diablo nos echa la culpa. Algo estás haciendo mal, algo está fallando, o la iglesia donde estás pues no está bien, y siempre estamos echándole la culpa al pecado. Entonces es importante saber que hay 7 causas por las cuales puede venir el conflicto o la tribulación, que son las mismas 7 causas por las cuales pecamos y por las cuales nos enfermamos. Si vimos que son imprudencia, accidente, genética, debilidad, rebeldía, Satanás y Dios. Estas son las 7 causas. Nos podemos enfermar porque alguien nos contagia. Ahora sí que somos imprudentes y no nos ponemos cubreboca cuando hay una aglomeración de gente y pues nos contagian, ¿no? O también por accidentes, simplemente pues no nos dimos cuenta, tropezamos con algo allí y nos vino esto, ¿no? La tercera es, pues, la genética que viene heredado, es algo biológico de nuestros padres, heredamos enfermedades, también algunas tendencias, ¿verdad?, hacia lo malo, pero no son excusa. Puede ser por debilidad, dejamos de leer, dejamos de orar, dejamos las cosas de Dios y entonces el diablo pone una trampa y nos hace, y nosotros caemos por el que estamos débiles, o puede ser por rebeldía. Aquí es donde el pecado está, cuando pecamos sabiendo que no lo debemos hacer y lo hacemos porque quisimos, ¿no? Y también puede ser Satanás el que nos enferme o el que nos traiga la tribulación o el conflicto, o también puede ser Dios. Dios puede ser la causa. En el caso de Job fue Dios. En el caso de David, como vamos a ver ahorita dentro de un rato, fue Satanás, pero detrás de todo está Dios, ¿verdad? Vimos que de las 7 causas, en 3 podemos saber y detectar que vendrá un conflicto inevitable. En el caso de la genética, es cuando hemos detectado en nosotros patrones de nuestros padres y nuestros antepasados. Entonces debemos ser prevenidos, estar alertas. Si en la familia, si mi papá fue alcohólico y mi abuelo fue alcohólico y mi bisabuelo fue alcohólico, pues tengo que cuidarme del alcohol, porque va a ser una predisposición que podemos vencer en Cristo. Otro puede ser por debilidad, cuando hemos dejado de orar y leer, de buscar de Dios. Entonces debemos estar alertas, que tenemos que corregir eso. Podemos saber y detectar el conflicto, puede ser que lo tengamos porque dejamos de orar y leer, dejamos de buscar de Dios. Entonces tenemos que corregir eso. También cuando hemos tomado malas decisiones conscientemente y hemos pecado, pues sabemos que lo que nos pasa, pues nos lo merecemos, nos lo compramos y tenemos que hacerle frente. Sin embargo, de las otras 4 podemos aprender y estar prevenidos. La imprudencia, ¿verdad? Aquí es aprender de nuestros errores y de los errores de otros. Tenemos que aprender que cuando cometemos algún error, pues bueno, tenemos que no volver a hacerlo, ¿verdad? Hay que aprender de nuestros errores y hay que aprender de los errores de otros. Ya explicamos esto, por eso no voy
a ahondar en estos puntos. Cuando es un accidente, debemos tomar las precauciones necesarias para evitarlos, ¿no? Cuando uno sale en auto, pues uno verifica que las llantas estén bien, que el aceite esté bien, o sea, uno debe tomar medidas. Y en la cuestión de los conflictos y las tribulaciones, pues debemos aprender a tomar precauciones. En cuanto a Satanás, pues no ignoramos sus maquinaciones, debemos estar siempre alertas contra sus acechanzas, no guardar, no bajar la guardia. Y en cuanto a Dios, tenemos que aprender a ser sensibles a la voz del Espíritu Santo cuando nos avisa. Tenemos varios ejemplos. Pablo sabía que iba a sufrir en Jerusalén. Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Ya lo sabía. Jesús dice a la iglesia de Esmirna que el diablo los echará en la cárcel. Jesús advierte a sus discípulos que serán perseguidos, encarcelados y que los iban a asesinar por su causa. Entonces, ya les había advertido, y Dios a veces nos avisa, nos advierte que va a venir una prueba fuerte sobre nuestra vida, y eso ha de motivarnos a orar más, a buscar más de Dios, a estar fortalecidos para que cuando lo inevitable venga, entonces podamos hacerle frente y salir victoriosos. Lo más maravilloso es que Dios nos ha dado el arma más poderosa para enfrentar cualquier conflicto o tribulación, independientemente de la causa. Ya cuando estás en medio del problema, ya no importa tanto cuál fue la causa, ¿no? Cuando alguno está enfermo de algo y tiene pues dolor, pues uno va con el médico y a uno lo que menos le importa es pues de dónde vino. Lo que quiere es curarse, es quitarse el dolor. Sin embargo, es importante que si el doctor nos dice, mire, es porque no te lavaste las manos o es porque ingeriste esto en la calle, pues entonces a, a aprender, ¿verdad? Pero sea cual fuere la causa, es la oración diaria, la oración disciplinada, perseverante, la oración continua, la que nos va a dar la fortaleza para que cuando vengan las lluvias, soplen los vientos y vengan y nos golpeen los ríos, podamos permanecer de pie. La segunda cosa que aprendemos a Cristo es que no debemos tener miedo, aunque los enemigos sean muchos, ¿sí? Judas dice aquí, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y armas. Dice Lucas que se presentó una turba. Mateo y Marcos dicen que con él, con Judas, iba mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos del pueblo. O sea, ahorita vamos a ver más. Jesús dijo a la gente, a los principales sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él, porque fueron principales sacerdotes, jefes de la guardia del templo y ancianos. Entonces, estudiamos que una turba significa una muchedumbre, multitud de gente confusa y desordenada. Aprendimos que una multitud se define bíblicamente por una cantidad de personas que supera el espacio donde están congregados. Por ejemplo, 20 presos en una celda para 4 internos son una multitud, pero son una minoría en un auditorio para 1000 personas. Por lo general, la medida de referencia para definir una multitud en la Biblia era el templo, que tenía capacidad para 10,000 personas al interior, pero en el atrio de los gentiles cabían 80,000 apretujados. Toda la población de Jerusalén cabía en el atrio de los gentiles cuando no había fiesta, ¿verdad? Porque cuando había fiesta se estima que venían de 100 a 300,000 peregrinos. Entonces, 10,000 se consideraba una multitud y 80,000 como grandes multitudes. Por eso es que cuando Jesús alimenta a la multitud, pues le llaman multitud en la Biblia porque eran 5,000 hombres sin, sin contar a las mujeres ni a los niños. O sea, estamos hablando de 5 en un promedio de 4 en la familia, eran 20,000 personas.
cuando son 4,000 por 4, 16,000, entonces se considera una multitud, pero hubo ocasiones en que grandes multitudes venían a él y se estima que eran 100,000 o más personas. Respecto al huerto de Getsemaní, por sus dimensiones estándares, el estándar de un huerto, porque las bodas las hacían en los huertos, podía albergar hasta 300 personas, un huerto bastante grande, por lo que es fácil concluir que entre 350 y 400 personas vinieron a arrestar a Jesús, porque habla de una turba. Y esa turba que entró al huerto, pues si lo llenaba todo, pues quiere decir que eran entre 350, pero hagamos la cuenta. Dice que era una compañía de soldados. De acuerdo con datos históricos, sí, una compañía es un término militar que se refiere a una cohorte romana que consistía en 1/10 de una legión. La fuerza numérica de una legión consistía de 6,000 soldados, de modo que la compañía o cohorte era igual a 1/10 de 6,000, lo que equivale a 600 soldados. Cada legión estaba compuesta de centurias, que eran grupos de 80 a 100 soldados comandados por un centurión. Y esto es de 80 a 100 porque habían bajas, ¿verdad? Originalmente eran 100, pero poco a poco iban pues muriendo, y cuando ya bajaba de 80, pedía refuerzos para que su centuria estuviera completa, de 80 a 100 soldados comandados por un señor, y dependiendo de la misión, enviaban máximo 6 centurias, entre 480 y 600 hombres, y como mínimo 2 centurias, entre 160 y 200. Entonces, vamos a irnos muy conservadores, vamos a ser lo más conservadores posibles, ¿no? Porque a veces dicen, no, ustedes exageran, no, vamos a irnos a los números más bajos, ¿no? Entonces, si enviaron el mínimo, que eran 2 centurias, pues habían ahí 160 soldados, como mínimo, ¿no? Ok, ahora vamos con los alguaciles. Los alguaciles eran funcionarios del orden judicial, que se diferenciaba del juez en que este era de nombramiento real y aquel del pueblo o comunidad que lo elegía. El significado bíblico de alguacil proviene del vocablo griego lictor, cuya traducción al castellano puede ser entendida como escolta o guardián. El lictor o alguacil era el encargado en la época romana de acompañar a los magistrados de la corte romana. Asimismo, eran los encargados de llevar y ejecutar los informes y orientaciones a los funcionarios de las cárceles romanas. Se les caracteriza por portar un casco o yelmo y una armadura cuya pechera llevaba grabada un haz de varillas atadas con un hacha en el centro. Los alguaciles eran funcionarios públicos encargados además de regular, velar y garantizar el orden público y la seguridad de los habitantes en aras de la paz, cumpliendo la función de las autoridades policiales en la actualidad. O sea, los alguaciles eran la policía. Cada uno de los 70 ancianos de Israel tenía a su servicio, por parte del Estado, por parte del gobierno romano, al menos dos alguaciles, y los principales sacerdotes también tenían 2 alguaciles, de 2 a 4 alguaciles a sus mandos. Los sacerdotes estaban organizados en 24 grupos, y cada grupo aseguraba el servicio del templo durante una semana, y los turnos se sacaban a la suerte. Por la cantidad del culto en el templo, para atenderlo se necesitaban 300 sacerdotes ayudados por 400 levitas. Había 120 alguaciles comandados por 24 jefes de la guardia. Entonces, sumarían 70 de los ancianos más 30 del turno. O sea, si estamos hablando que cada anciano mandó a uno de sus alguaciles y se quedó con otro, y los del turno, que eran 30, entonces estamos hablando de 100 alguaciles.
Si a esto añadimos que iba en la turba principales sacerdotes, los jefes de la guardia del templo, fariseos y ancianos, podemos calcular muy moderadamente un mínimo eh, de 50 líderes. Entonces, para conformar la turba, moderadamente hablando, venía un promedio de 150 personas del pueblo con espadas, palos, armas, linternas y antorchas, porque casi siempre la gente que se juntaba era menor a la cantidad de soldados. Entonces, muy conservadoramente hablando, se hacía hablando a los números más bajos, ¿verdad? 160 soldados, 100 alguaciles, 150 civiles y 50 líderes, un mínimo de 460 personas en total. Y terminamos la semana pasada apropiándonos del Salmo 3, porque el arresto de Jesús nos muestra que van a haber ocasiones en nuestra vida que los problemas se van a multiplicar, que se van a multiplicar los conflictos en el matrimonio, con los hijos, en el trabajo, en la economía, con deudas, y parece a veces que los conflictos y los problemas parece que no tienen fin en algunas ocasiones. Y el Salmo 3 es maravilloso porque dice, oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Ahorita vamos a hablar un poquito de David porque tiene que ver con lo que aprendemos a Cristo de lo que sigue. Muchos son los que se levantan contra mí y tenemos que aprender a Cristo que si Dios tuvo control en su arresto, en la multitud de adversarios que fueron contra él y lo guardó, a nosotros nos guardará. Pero tenemos que hacer lo mismo que Jesús hizo. Y lo primero que hizo, acabamos de ver, es que no se escondió, no huyó. El segundo punto que vimos es que no debemos tener miedo. No debemos tener miedo. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. Él es el que controla todo. Dice, muchos son los que dicen de mí no hay para él salvación en Dios y luego viene una pausa, ¿verdad? Mas tú, Jehová, dice, eres escudo alrededor de mí. El que era escudo de David sigue siendo escudo nuestro, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. Aquí está la oración en el centro de este salmo. La oración como el soporte, como el cimiento, como eso que me va a dar a mí la seguridad, la fortaleza y la paz. Dice que él me respondió. Yo me acosté y dormí. ¿Cómo es posible que te duermas teniendo multitud de enemigos rodeándote? Pues David lo podía hacer. Dice, y desperté porque Jehová me sustentaba. Cuando practicamos, ejercitamos la oración, entonces es un fenómeno que, que pasa. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, que va más allá de cualquier entendimiento humano, nos hace estar en paz. No temeré, dice, a 10 millares de gente, o sea, está hablando de una multitud, 10,000 son una multitud que pusiera sitio contra mí. Y luego hace una oración, levántate Jehová, sálvame Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. Las salvaciones de Jehová sobre tu pueblo sea tu bendición. Y todo esto viene asociado cuando analizamos el porqué de los conflictos, el porqué de las tribulaciones, sea la causa que fuere, Dios siempre utiliza los conflictos y las tribulaciones para un mismo fin. Primera de Corintios capítulo 2 nos lo expresa magistralmente. Es para la salvación de otras personas y para nuestro crecimiento espiritual. Sea que nosotros, por nuestras malas decisiones, estamos metidos en un problemón, o sea que Dios nos metió allí porque Él lo quiso hacer,
sea cual fuere la causa, eso me va a ser útil a mí. Me va a ser útil a mí para crecer espiritualmente y va a ser útil para que por ese proceso personas escuchen la palabra de Dios y personas se puedan salvar. Por eso es que acaba este salmo diciendo la salvación es de Jehová. A veces Dios nos mete en conflictos que nunca buscamos para que podamos testificar de Cristo, hablar de Cristo a otros. Es maravilloso el plan de Dios. Por eso es que aquí es donde debemos grabar en nuestra mente, en nuestro corazón, que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Todas las cosas, no algunas, sino todas, incluyendo el conflicto y la tribulación. Y eso nos lleva a la tercera cosa que aprendemos a Cristo. Debemos hacerle frente al conflicto, a la tribulación en persona y no esquivarlo, no delegarlo o transferirlo a otros. Si bien algunos no huyen, porque ese es el primer instinto que hay cuando se enfrenta a un conflicto, huir, escapar, no todos enfrentan, no todos le hacen frente y se hacen responsables. Algunos lo esquivan, ponen excusas o mandan a alguien más o echan la culpa a otros, ¿no? Dice aquí, esto está en el Evangelio de Juan, pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, y esto es importante recalcarlo, porque tú y yo sabemos, porque Jesús dijo, en el mundo tendrás aflicción. El Espíritu Santo dice por medio de Pablo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Entonces, si sabemos que nos van a venir conflictos, pues tenemos que adelantarnos y estar preparados por medio de la oración. ¿Para qué? Para que cuando lleguen les hagamos frente en persona. Por eso dice que se les adelantó. ¿A quién buscan? Le respondieron a Jesús Nazareno. Y Jesús les dijo, yo soy. Aquí está. Buscan a Jesús Nazareno, yo soy. Aquí estoy. Dice que estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Esta mención de Juan es importante por lo que va a suceder a continuación, que dice que cuando les dijo yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Qué impresionante es el poder de Dios. Cuando Jesús vuelva por segunda vez, analizando las profecías de Ezequiel, de Daniel, de Zacarías, combinándolas con las del Apocalipsis, descubrimos que cuando Jesús descienda va a venir volando del cielo, va a posar sus pies sobre el monte de los olivos, y el monte no va a poder resistir la santidad de Jesús y se va a partir en dos. Enfrente de ese monte, del lado oriental, está el Armagedón o el valle de Megiddo, que es un valle inmenso, donde caben 200 millones de personas. Ahí van a haber 200 millones de soldados. Y dice la escritura que Jesús, con el aliento de su boca, o sea, simplemente va a hacer esto, va a destruir a esos 200 millones. Algunos eruditos explican que las palabras, las consonantes del tetragramatón que componen el yo soy, YHWH, son Yeb, Yob, Bad, son consonantes de aliento, pues, que lo más seguro que cuando Jesús esté allí suspendido en el aire, enfrente de esos 200 millones de soldados, ejércitos
dispuestos a destruir Jerusalén, lo que diga es, yo soy, y entonces va a venir destrucción para todos ellos. Jesús aquí les está demostrando que él puede marchar a Roma y cada legión que se le ponga enfrente simplemente decirle yo soy y seguir y seguir y seguir y llegar y tomar el trono del César y coronarse rey. Pero él no vino así. Él va a venir así. En su segunda venida va a tomar el control del mundo entero, pero en esta ocasión les está dando una pequeña muestra. Cayeron todos a tierra, dice aquí que cayeron a tierra. Volvió pues a preguntarles a quién buscan. Yo creo cuando se estaban levantando otra vez. Y respondió Jesús, les he dicho que yo soy. Y entonces lo que hace es eh, lo que hace es mostrar su amor para con los 11. Dice, pues si me buscan a mí, dejen ir a estos, para que se cumpliese aquello que había dicho, de los que me diste, no perdí ninguno. Y esa escritura se completa con otra escritura que dice, excepto el hijo de perdición. Entonces, esto nos muestra que debemos hacerle frente al conflicto, debemos hacerle frente a la tribulación en persona, no esquivarlo, no excusarnos, no delegarlo, no transferirlo a otros, no culpar a otros. Por eso David era un varón conforme al corazón de Dios, porque cuando él pecó, cuando él peca, él reconoce que su pecado es de él y que él pecó contra Dios. Cuando Natán lo confronta, él dice, pequé contra Jehová. Y en el Salmo 51, que vamos a ver ahorita en un rato, allí se ve el corazón de David reconociendo que ha sido él, que es él, que el único culpable, el único responsable es él. Recordemos cuando Goliat, se llama, ¿verdad? Pues vino y desafió a los ejércitos de Dios pidiendo, ¿verdad? Denme un hombre, dadme un hombre que pelee conmigo, ¿no? Y David oyó eso y era un niño aún. No nos dice qué edad, qué edad tenía, pero lo más seguro es que tenía entre 11 y 12 años. Por eso es que no le fue dada la hija de Saúl por mujer, porque era hasta los 12 años que podía él enlistarse en el ejército y poder pretender a una joven y poder casarse a los 13. Entonces, lo más seguro es que tenía 11 años o estaba por cumplir 12 años. Conocemos bien la historia, ¿verdad? Cómo él va con, pues Saúl le da su armadura y dice, no, yo lo que sé usar son estas piedras con esta onda, ¿no? Y la escritura dice que aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa, dice, David se dio prisa y corrió. David se dio prisa y corrió, o sea, no lo postergó, no lo, no le dio largas, sino dijo, ya lo que va a pasar, que pase, eh, lo que pase ya, que venga, como sea, y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. La verdad, eso es lo que define a un hombre, eso es lo que define, de acuerdo con la Biblia, a un hombre. Un hombre no es aquel que nunca comete errores. Un hombre es aquel que responde por sus errores, que se hace responsable por sus errores. Ojalá y hayan visto la película que les mandé, la película de Loque, que es un ejemplo de lo que tenemos que hacer cuando aún por error o por un desliz pequeño cometamos algún pecado grave, tenemos que hacernos responsables, tenemos que hacerle frente. David no era perfecto,
pero le hacía frente a sus conflictos. Y en el Salmo 51 vemos magistralmente aquí cómo él expresa lo que es su nombre, cómo él expresa esta verdad que tenemos que aprender a Cristo, que tenemos que hacernos responsables de nuestras decisiones y también de las situaciones en las que Dios nos pone. Dice este salmo: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. David estaba respondiendo, estaba haciéndole frente, no estaba escudándose, no estaba justificándose. Pues es que yo estaba débil, pues es que pues Betsabé para qué se baña desnuda, pues es que si ella no hubiera querido, pues hubiera gritado. O sea, hay muchísimas cosas con las que él pudo atenuar o justificar lo que él lo que él había hecho. Sin embargo, él aceptó eso, ¿no? Ahora, ¿qué sucede cuando el conflicto o la tribulación no es mi culpa? Cuando Dios me ha puesto en una situación en la cual estoy atravesando alguna crisis, alguna tragedia por la culpa de alguien más, tengo que también hacerle frente, no asumiendo la culpa, pero sí enfrentando las consecuencias, aun cuando sean de otro, lo que me corresponde a mí, lo que me toca a mí, porque todos, sin excepción, siempre tenemos una parte en cualquier conflicto. De hecho, para que exista un conflicto, se necesitan dos. Entonces, esto nos lleva a la cuarta cosa que aprendemos a Cristo, que nuestro amor a Dios y al prójimo debe ser incondicional, aunque el conflicto y la tribulación sea por su causa. Aquí estamos viendo cómo vienen enlazados una verdad con la otra, porque aquí pues vamos a descubrir que a pesar de que Judas lo estaba traicionando, de que sus discípulos lo abandonaron, Jesús mostró bondad y amor incondicional aún a sus enemigos. Él no nada más lo dijo de palabra. Dice, y cuando enseguida vino, se acercó luego hasta Jesús para besar y le dijo, salve, maestro, maestro, 2 veces se lo dijo y le besó. Y entonces Jesús le dijo, Judas, lo llamó por su nombre, no le dijo un insulto, un apodo, ¿no? Traidor, borrega, chiva, mira, yo ya sabía, no, le habla por su nombre y luego le dice amigo. Es increíble, es al único a quien le dice amigo de manera individual. ¿A qué vienes? Para hacerlo reflexionar. Obviamente que Jesús ya sabía a qué iba, pero él quería que Judas estuviera consciente de lo que estaba haciendo. Con un beso entregas al Hijo del Hombre y utiliza esta figura del Hijo del Hombre, que era una blasfemia para los judíos, para hacerles ver que Él es el Mesías, que está entregando al elegido, al Mesías. Viendo los que estaban con él lo que había de acontecer, le dijeron, Señor, ¿heriremos a espada? Ni le dejaron contestar, porque entonces uno de ellos, de los que estaban allí con Jesús, Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó, extendiendo la mano e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, y le cortó y quitó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. O sea, aquí está Jesús ya lidiando con lo impulsivo de Pedro, con lo impulsivo de sus discípulos que no entendían. Y entonces Jesús respondiendo le dijo a Pedro, basta ya, dejen, porque cuando dice dejen,
es porque algunos otros debieron haber tomado la espada y estaban listos para defenderlo, ¿no? Dice, vuelve, mete tu espada a su lugar en la vaina, porque todos los que tomen espada a espada perecerán. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero entonces, ¿cómo se cumplirían las escrituras que es necesario que así se haga? Y tocando su oreja le sanó. Fíjate, es un enemigo, es alguien No, que no hay viene problema. Pásele, para pásele. hacer daño, es alguien que viene para herir, para arrestar, para cumplir una orden judicial. Es el siervo del sumo sacerdote, o sea, es como si fuera el sumo sacerdote en persona. Fue enviado como para asegurarse que se ejecutara la orden, que no hubiera fallas, ¿no? Eh, Podemos decir que al Jesús estar haciendo este milagro en él, pues le estaba diciendo al sumo sacerdote que Jesús no tenía nada contra ellos, que lo que estaba pasando, lo que estaban haciéndole era necesario para que se cumpliese el plan de Dios. Y aquí Jesús hace una referencia impresionante porque dice, ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Si una legión romana se compone de 12,000 soldados, estamos hablando aquí de 144,000 soldados. Un solo ángel mató a 85,000 soldados asirios en una noche. Imagínense lo que pueden hacer 10 ángeles, matar a 1,850,000. Imagínense, perdón, a 850,000, a casi un millón. ¿Qué pueden hacer 100 ángeles? Matar a 8 millones. ¿Qué pueden hacer 1,000 ángeles? Pues con 1,000 ángeles acaba con todo el ejército de los Estados Unidos, ¿no? Con 12,000 ángeles acaba con todos los ejércitos de todo el mundo. 144,000 ángeles. No, pues esto es impresionante. Jesús tenía el poder para librarse de la muerte. Hay quienes, pues, muy humildemente, ¿verdad? Muy, muy espirituales, ¿no? Dicen, no, pues la verdad es que los judíos no mataron a Jesús. La verdad es que los romanos no mataron a Jesús. Tú y yo matamos a, a Cristo, ¿no? Y nos echan la culpa, ¿no? O sea, dicen, no, 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 es que si yo hubiera estado allí, yo hubiera matado a Jesús. La verdad es que nosotros matamos a Jesús. Pues, ¿quién te crees que eres? ¿Crees que podrías contra 12 legiones de ángeles? No podemos ni contra uno. A Jesús no lo mataron. Hay quienes dicen, oye, ¿quién realmente mató a Jesús? Nadie, porque Jesús entregó su vida. Él dijo, tengo poder para tomar mi vida, tengo poder para entregarla. Este mandamiento recibí de mi Padre. A mí nadie me quita la vida, nadie. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. No les dio el lujo a los romanos ni a los judíos de que le quitasen la vida. Él entregó el espíritu. En tus manos entrego mi espíritu, y expiró. Por eso es que Pilato se sorprendió mucho. ¿Cómo es que ya está muerto? Pues si pueden tardar allí todo el día, pues ya está muerto, pues asegúrense que esté muerto. Y el examinador fue y le atravesó la espada en el costado y salió sangre y agua, la evidencia de que ya no quedaba una sola gota de sangre dentro de su cuerpo, de que ya estaba muerto. Jesús ya lo sabía, todo lo que estaba pasando era necesario para que se cumpliera el plan de Dios. Entonces, Jesús no dejó de amar a los
que lo entregaron, no dejó de amar a Judas, no dejó de amar a Pedro, no dejó de amar a los discípulos, no dejó de amar a los soldados, no dejó de amar a los líderes judíos por esta causa. Sobre todo, no los dejó de amar en em, em, en esto, en este conflicto, en esta tribulación tan fuerte, ¿no? En todo tiempo ama el amigo, dice la escritura. Un verdadero amigo es aquel que ama en las buenas y en las malas. Y ese es Jesús. Y hay mucho en la Biblia, hay muchos versículos en la Biblia que nos hablan acerca de la amistad. Vamos a leerlos todos. Dice Proverbios 16:28. El hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta los mejores amigos. Proverbios 17:9 dice: el que cubre la falta busca amistad, mas el que la divulga aparta al amigo. Proverbios 17:17 dice: en todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. Proverbios 18:24 dice: el que tiene amigos ha de mostrarse amigo, y amigo hay más unido que un hermano. Proverbios 19:4, las riquezas traen muchos amigos, mas el pobre es apartado de su amigo. Proverbios 19:6, muchos buscan el favor del generoso y cada uno es amigo del hombre que da. Proverbios 27:9, el ungüento y el perfume alegran el corazón y el cordial consejo del amigo al hombre. Proverbios 27:10, no dejes a tu amigo ni al amigo de tu padre, ni vayas a la casa de tu hermano en el día de tu aflicción. Mejor es vecino cerca que el hermano lejos. Y Proverbios 27:17, hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. Porque eso es lo que nosotros tenemos que ser de Dios, sus amigos. Ustedes son mis amigos, dijo, ya no los llamaré siervos, los he llamado amigos. Y muchos de nuestros problemas, bueno, perdón, corrijo, acabo de decir una herejía, no muchos, todos nuestros conflictos y tribulaciones son autorizados por Dios. Satanás no nos puede tocar un solo cabello si Dios no se lo permite. Todo lo que nos sucede está planeado meticulosamente, está calculado meticulosamente por Dios. Por eso es que una de las peticiones más importantes, si tú quieres, pues conocer cuáles son las peticiones de oración más importantes que hay, pues asómate al Padre Nuestro. Y en el Padre Nuestro están las 7 peticiones más importantes que existen. Santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a los que nos deben. No nos metas en tentación y líbranos del mal. Y muy pocos entienden ese no nos metas en tentación, porque no es que Dios tiente a nadie, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, pero a veces nosotros dejamos de ser amigos de Dios. Nosotros dejamos de ser beneficiarios de su gracia. La escritura dice que miremos bien, no sea que brote en nosotros una raíz de amargura y esa raíz de amargura nos impida alcanzar la gracia de Dios. No es que Dios no nos quiera bendecir, sino que nosotros ponemos una barrera. Dice, les estorbe y contamine a muchos. Jesús dijo, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando, si desobedecemos a Dios y dejamos que la amargura invada nuestras vidas, entonces estamos nosotros alejándonos de la amistad de Dios. El ejemplo que yo les pongo
en la cárcel, y esta es una reunión para internos y ex internos es esto, ¿no? Porque hay quienes han malinterpretado lo que dijo Cristo, ¿no? Ustedes son mis amigos si hacen lo que les mando. Y si no hacemos lo que nos manda, ya no es nuestro amigo. No, él siempre va a ser nuestro amigo, siempre. Nosotros somos los que nos alejamos. Entonces yo pongo dos ejemplos en la cárcel. Uno, pues tiene que ver con el esposo, que la esposa ya lo dejó y de pronto pues ya le manda cartas y se reconcilia pues con él y le dice, mira, puedes venir tal día y ella le dice, sí, yo voy a ir y él no, está tan feliz que la esposa va a otra vez volver que contrata al mariachi de los internos allá adentro y renta mesas y organiza una comida y hace una gran fiesta porque su esposa va a ir a visitarlo. Y de pronto la esposa no fue. Él no la deja de amar por eso. Y hace la fiesta, ya está pues pagado todo, la fiesta se hace, pero ella se perdió la bendición de la fiesta y de la manifestación de amor que el esposo le iba a hacer. Igual pasa con los hijos. Los hijos de pronto ya no quieren tener disciplina, reglas en la casa y se van de la casa y afuera de la casa sufren mucho. Y no es porque el papá los dejó de amar, porque la mamá los dejó de amar, simplemente él se fue de la casa. Entonces se pierde de disfrutar lo que puede disfrutar en su casa porque él está alejado. Y oigan, eso es lo que le pasó al hijo pródigo. De pronto se dio cuenta y dijo, ¿cuántos jornaleros? O sea, los trabajadores en casa de mi papá tienen abundancia de pan y yo aquí estoy pereciendo de hambre. O sea, yo tenía mucho y lo perdí todo. ¿Y qué es lo que hace? Es que Él vuelve. Jesús nunca deja de ser nuestro amigo, siempre. Él siempre va a ser nuestro amigo. Y hay tres cosas que debemos nosotros cuidar para conservar la amistad tanto de Dios como de los hombres. Porque eh, cuando hacemos alguna de estas tres cosas o hacemos las tres cosas, apartamos al amigo. Y mucho de esto se aplica hacia Dios. Lo voy a aplicar hacia Dios ahorita, ¿no? La primera es la crítica, ¿no? No estamos de acuerdo con lo que Dios hace y criticamos sus métodos, criticamos sus formas, nos quejamos porque no estamos de acuerdo en el proceder de Dios con nosotros o con otros, ¿no? No estamos de acuerdo en que pues, yo tengo 10 años pidiéndole por una casa propia y este que se acaba de convertir a Cristo al año ya se la dio, ¿no? ¿Y por qué hizo eso, no? O sea, ¿por qué Dios le da más a unos y no le da a los que sí merecemos, ¿no? Entonces, a veces, Dios hace a veces cosas que no tienen sentido. Dios a veces hace cosas que parecen injustas, que pareciera que está teniendo preferencia con uno o con otro. Y muchas veces Dios las hace a propósito para ponernos a prueba, para ver si lo estamos siguiendo de corazón y no por la recompensa que nos pueda dar, para que analicemos si nuestras obras son buenas o son obras muertas, ¿verdad? Lo que hacemos, lo hacemos porque esperamos una recompensa de Dios y cuando Dios no nos la da o cuando Dios nos la niega, entonces nos quejamos. Y viene la segunda, que es el chisme. Vamos y se lo contamos a otros. Empezamos a diseminar. Empezamos incluso a predicar eso. Empezamos a contaminar las vidas de otros. Por eso es que la amargura es tan peligrosa, porque a veces estamos amargados para con Dios y estamos contaminando a la gente. Y la tercera es la intromisión. Entonces le queremos ayudar a Dios, entonces queremos hacer las cosas a nuestra manera, queremos
hacer las cosas con nuestras fuerzas, que fue lo que pasó con Abraham y con Sara, ¿verdad? Como no venía el hijo y no se embarazaba y no se embarazaba, no hay registro en la Biblia, pero yo puedo imaginarme que Sara afligía a Abraham, esfuérzate más, clama más, haz algo porque no me embarazo, seguramente no escuchaste a Dios y llegaron al punto de entrometerse, de hacer las cosas en sus medios, en su forma, ¿no? Por estas tres cosas robamos, ¿no? De pronto, pues ya no tenemos ni para comer, ya no tenemos nada. Si de verdad sabemos que Dios es nuestro amigo, pues recurrimos a Él y nos arrodillamos y lo que viene a continuación va a completar esto, ¿verdad? La verdad que viene a continuación viene como un complemento a eso. Debemos aceptar con dignidad y valentía la voluntad de Dios para nuestras vidas, aun cuando sea por medio del conflicto y la tribulación. Pero cuando eso viene y entonces tú te quejas de Dios, no puede ser, estamos sirviendo a Dios, lo hemos dejado todo por Él y mira cómo nos paga, no tenemos ni para comer y los impíos, estos pues vecinos que se emborrachan todos los días, les sobra el dinero y la gente del mundo. Es lo mismo que hizo David en el Salmo 72, dice que vio la prosperidad de los impíos y estuvo a punto de renegar de Dios. Y entonces eso se lo cuentas a otros, contaminas a otros, vas esparciendo tu veneno y desalentando a otros. Y entonces, como Dios no te provee, pues vas y robas. O sea, lo haces a tu manera. Pues si Dios no me da, pues yo lo voy a tomar, al fin que tengo necesidad. Pero los que hemos experimentado tribulaciones de ese tipo sabemos que a veces Dios nos hace ayunar a fuerzas, que a veces Dios nos hace pasar por rachas en donde tenemos que racionar lo que tenemos en casa y tenemos que buscar a Dios y Dios siempre es glorificado cuando no nos amargamos contra Él. Y sucede con los amigos. Empezamos con la crítica. A nadie le gusta que cuando se ve con alguien, hoy estás más gordo, te veo que has subido de peso, ¿no? Oye, estás como muy demacrada, te veo como cansado o sea, a nadie le gusta que nos digan nuestros defectos. Ay, otra vez vas con ese cigarro, ya deberías dejarlo y empiezan a regañar, a criticar la crítica. Lo acabamos de leer. Estas tres cosas resumen todos estos textos que están aquí. No hay tiempo, pero todos estos textos podríamos resumirlos en estas tres cosas que apartan a un amigo, y es la crítica. Señalar los defectos. Es el que fuma, el que toma, el que eh, tiene alguna debilidad, alguna fraqueza, pues ya la sabe. Y lo bonito de tener amigos es que puedes ser tú, que sabes que no te van a juzgar, porque la crítica es un juicio. Con la crítica tú estás juzgando a alguien, estás emitiendo un veredicto, lo estás proclamando culpable, lo estás criticando. Eso lleva a que después va y le cuenta, me acabo de encontrar con el hermano fulanito. Uy, está bien subido de peso, ya debería ponerse a dieta, ya está bien gordo, o esto, o el otro. Y tarde o temprano, miren, el chisme siempre, siempre va a llegar a oídos de aquel de quien dijiste el chisme. Y tercera, la intromisión. Yo tengo por regla, y lo aprendí de Jesús y lo pude corroborar con Jaime.
nunca dar un consejo a quien no te lo pide. Yo de pronto me encuentro con alguien, ¿no? Que trae un parche aquí en el ojo, ¿no? Y somos bien chismosos y bien entrometidos. ¿Qué te pasó en el ojo? Oye, ¿qué te importa? Yo me encuentro con alguien que viene con un parche aquí o que trae un ojo morado. Yo no le pregunto nada. Si me lo quiere decir, adelante. Ya me lo dice, pues qué bueno. Y no, ya viste, anda con el ojo tuerto y es porque bajó la guardia y empieza el chismorreo y entrometerse. Ya no deberías andar ahí, ten cuidado. No, mira, eso es algo de lo que Dios se va a hacer cargo. A veces nos convertimos en jueces y nos entrometemos en la vida de otros sin que nos lo pidan. Cuando alguien me pide un consejo, le advierto siempre, mira, no te va a gustar lo que te voy a decir, pero tú me estás pidiendo que te dé el consejo, te lo voy a dar. Esto es lo que dice la Biblia y casi nunca les gusta lo que se les dice. Entonces, ¿quieres conservar tu amistad con Dios? Número uno, aparta la crítica. No juzgues a Dios, no te quejes de Dios, no cuestiones a, a Dios. Básicamente el punto que sigue reafirma esto. Dos, no siembres esa duda en otros. No, no siembres ese veneno en otros. Y tercero, espera. Espera en Dios, espera a que Él obre, a que Él haga las cosas. No quieras ayudar a Dios. ¿Quieres conservar la amistad de tu esposa, de tus hijos? Pues no los critiques. No le andes contando a otros, ay, ¿qué te parece que mi hijo hizo esto, hizo el otro? Chismoso. ¿Por qué? Muchos matrimonios son de verdad lastimados, heridos, porque cuando hacen reuniones en Navidad, en Año Nuevo, la esposa saca los trapitos pues sucios de él y le anda contando a todos, ay, miren mi marido lo que hizo esto y jaja, y todo el mundo se ríe, pero al que le están pues diciendo, entonces él va y se venga y dice lo mismo y están peleándose y están contándose sus faltas, bromeándose delante de todos y eso lleva a que estén queriendo cambiar el uno al otro y eso siempre lleva a que se aparten, a que ya no quieran estar el uno cerca del otro. Dios, Él nunca va a pasar por esto. Él tiene millones de razones para juzgarnos y enviarnos al infierno. Pero Él decidió amarnos. Incluso Dios mismo no interviene a menos que se lo pidamos. Dios no interviene en nuestra vida a menos que clamemos. Por eso es que Dios permite que nos rodeen situaciones difíciles para que nosotros clamemos por la intervención de Dios. Dios nunca nos va a criticar, nunca nos va a señalar nuestras cosas. Sabemos que estamos mal y cuando consultamos la Biblia nos damos cuenta y somos nosotros. Y Dios nunca, escúchenme, Dios nunca va a defraudar a nadie diciéndole a otro que está haciendo algo mal. En la Peña hace muchos años vino uno y me dijo que ya se iba a divorciar de su esposa porque orando el Espíritu Santo le había dicho que la esposa lo engañaba con otro. La esposa estaba atribuladísima, estaba destrozada porque pues lloraba y decía, es que no es cierto. Y yo lo tuve que enfrentar porque fue y me pidió consejo. Y le dije, ten cuidado, porque esa voz que oíste sí fue de un espíritu, pero no fue del Espíritu Santo. Porque dice la escritura en Primera de Timoteo, capítulo 4, que en los últimos tiempos vendrán tiempos peligrosos, porque algunos apostatarán de la fe escuchando espíritus engañadores. Tú escuchaste a un espíritu diabólico, porque Dios jamás, jamás va a ir de chismoso con alguien. Antes le habla a quien está haciendo el mal, ¿para qué? Para que se arrepienta.
o le habla a un profeta, y el profeta sabe que cuando Dios le revela algo grave así, va con la persona y se lo dice para que se arrepienta, pero no va de chismoso. Natán no fue de chismoso con todo, miren lo que su rey hizo, desgraciado, y mandó matar. No, fue directamente con él para ayudarlo. Dios no es chismoso. Así que cuidado si de pronto, uy, Dios me reveló el pecado de alguien, pues si eres profeta, ve y dile, ¿sabes qué? Dios me mostró que tú estás haciendo esto y esto, y díselo nada más a él, no se lo digas a nadie más, porque Dios no te lo está revelando para que lo pases a todos. Y Dios no se entromete a menos que se lo pidas, hasta que le pides que intervenga. Y esto nos lleva a la quinta cosa que aprendemos a Cristo. Debemos aceptar con dignidad y valentía la voluntad de Dios para nuestras vidas, aun cuando sea por medio del conflicto y la tribulación. Viniendo del punto anterior, debemos amar aún a aquellos que nos traicionan, aquellos que nos defraudan. Y la mayor manifestación del amor es orar. Por eso dice, amen a sus enemigos. ¿Cómo los amo? Orando por ellos, no guardándoles rencor, sabiendo que si Dios permitió que ese conflicto viniera por culpa de otro, es porque Dios quiere que yo aprenda algo y porque Él quiere bendecirme a mí. Aquí dice que en aquella hora respondiendo Jesús dijo a la gente, a los principales sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él, como contra un ladrón han salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día me sentaba y estaba con ustedes enseñando en el templo y no me prendieron. No extendieron las manos contra mí, mas esta es la hora de ustedes y la potestad de las tinieblas. Pero todo esto sucede, es así, para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos dejándole huyeron, pero cierto joven le seguía, cubierto el cuerpo con una sábana, y le prendieron, mas él dejando la sábana huyó desnudo. La clave aquí está en esto, para que se cumplan las escrituras. Debemos aceptar con dignidad y valentía la voluntad de Dios para nuestras vidas, aun cuando sea por medio del conflicto y la tribulación, porque está escrito que en el mundo tendremos aflicción, está escrito que tendremos tribulaciones, está escrito. Las escrituras tienen que cumplirse, no pueden ser pues derogadas. Está escrito, es inevitable. Entonces, sea por nuestra culpa o no sea por nuestra culpa, debemos aceptar con dignidad. Esto es, soy un hijo de Dios y voy a atravesar esto con dignidad. Jaime contaba que cuando el doctor pues ya le sacó todos los estudios, le dijo, usted tiene cáncer en el pulmón y ya se le diseminó, le queda cuando mucho un mes de vida. Jaime dijo, bueno, si así es como Dios quiere que yo acabe, acabaré, y mientras tenga fuerza seguiré sirviendo a Cristo. Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Nos tenemos que morir algún día, nos tenemos que morir de algo. Y él decía esto, pero esto no lo voy a pasar solo, lo voy a pasar con él. Este paseo, así pues le llamaba él, no lo voy a andar solo, lo voy a atravesar con él. Cuando andes por las aguas, yo estaré contigo, y por el fuego, yo estaré contigo allí. Habla aquí que se cumplan las escrituras. Estaba escrito que todos los discípulos que iban a abandonar, heriría al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Y luego habla aquí de un texto que pocos entienden. Habla de un joven, pero cierto joven le seguía, cubierto el cuerpo con una sábana, y le prendieron, mas él dejando la sábana huyó desnudo. La mayoría de los eruditos y de los estudiosos historiadores
aseguran que era Marcos. Quien escribió este evangelio era Marcos, y muchas veces cuando un escritor quería hacer referencia a sí mismo, utilizaba esta palabra cierto, ¿no? Y como él era joven, pues cierto joven. Entonces Marcos estaba entre ellos, ya estaba durmiendo, posiblemente había lavado su ropa, había en esos tiempos quienes no tenían más que una muda de ropa, y en la noche lavaban esa ropa, se dormían sin nada, nada más se cubrían con una sábana, y ya cuando amanecía, pues ya estaba seca su ropa y se la ponían porque no tenían más. Entonces este fue el caso de este joven que aseguran pues que era Marcos. Entonces debemos aceptar con dignidad y valentía la voluntad de Dios para nuestras vidas, aun cuando sea por medio del conflicto y la tribulación. Pero esto solamente sucede cuando se dan dos condiciones. Uno, cuando sabemos que estamos caminando en la perfecta voluntad de Dios. Cuando tú estás caminando en la perfecta voluntad de Dios y viene una tragedia a tu vida, un conflicto, una crisis, una enfermedad, un diagnóstico grave, un accidente, algo que no esperas, y estás caminando en la perfecta voluntad de Dios, tú puedes aceptar con dignidad y valentía la voluntad de Dios porque sabes que eso viene de parte de Dios y que Dios te va a dar el valor, Dios te va a dar la fortaleza para vencerlo, y ves eso no como que Dios está fallándote o Dios está dándote la espalda, sino lo ves como un Goliat, como una oportunidad para glorificar a Dios. Pero también aceptamos con dignidad cuando sabemos que son consecuencias de nuestros pecados. Cuando hemos hecho algo malo y entonces somos confrontados, descubiertos y expuestos, entonces tenemos que aceptar con dignidad. Sí, fallé, pero ya estoy haciendo frutos dignos de arrepentimiento. Hay algunos ejemplos buenos en la Biblia y algunos ejemplos malos. Los ejemplos buenos, pues son todos, pues sabemos que son Job. Job, él llevaba una vida perfecta. Sin embargo, cuando la tragedia vino a su vida, él simplemente dijo, eh, eh, Jehová dio, Jehová quitó, bendita sea la palabra de Jehová. Recibiremos de Dios lo bueno y no recibiremos también de Dios lo malo. Job se mantuvo, no pecó contra Dios, no atribuyó a Dios despropósito alguno. Fíjate, no criticó a Dios, no se quejó de Dios, sí manifestó su dolor en el capítulo 3, pero no culpó a Dios, no atribuyó a Dios despropósito. O sea, él sabía que había un propósito, lo único que quería era saber cuál era ese propósito, y bueno, es otra historia y es otra enseñanza, pero Job se mantuvo con dignidad y con valentía. David, cuando huía de Absalón y lo maldijeron, él sabía que eran consecuencias de su pecado. Por eso es que cuando supo que su hijo se había sublevado contra él, él no le resistió. Desde que él oyó que se estaba preparando, organizó a todos y dijo, vámonos. Eso ya el profeta Natán me lo había dicho. Ya me habían advertido que iba a pasar esto, y entonces vámonos. Y entonces mientras va, llega uno y lo empieza a maldecir, y sus generales le dicen, déjanos que lo matemos, y dice, no, déjenlo. Si Dios lo mandó que me maldiga, que me maldiga. Y si me merezco esta maldición, merecido me lo tengo. Y si no, que Dios vea mi aflicción y entonces sea Él el que juzgue. Y esa actitud es una actitud preciosa, porque estás aceptando con dignidad y valentía lo malo en tu vida. Pero también cuando David huía de Saúl, David era inocente, David no había hecho nada. No había hecho nada más que ser prudente,
obediente, brillante, excelente. Saúl tuvo envidia de él y lo perseguía a muerte. Y David no se quejó contra Dios. David ni siquiera criticó a Saúl ni quiso tomar venganza contra él. Es impresionante. Por eso es que David era un varón conforme al corazón de Dios. Y ejemplos malos, solo por mencionar algunos, pues son Saúl y Adán, ¿verdad? Cuando Saúl no obedece al pie de la letra lo que Dios le mandó, ¿a quién le echa la culpa? Al pueblo. O sea, es que el pueblo me dijo, y pues pobres, y pues el ganado estaba muy bueno, y fue lo mejor, y se justificó. No aceptó con dignidad y valentía la voluntad de Dios en su vida, al punto que buscó a una adivina porque Dios ya no le contestaba y vivió una vida, la verdad, lamentable. Se resistió al trato de Dios, se resistió a la voluntad de Dios. Desde que Saúl le dijo, Dios se ha conseguido un varón mejor que tú, él debió haber abdicado al trono. Él debió haber dicho, está bien, aquí está, dejo el reino, y debió habérselo pasado a, a David, pero no lo hizo. No supo perder. Otro fue Adán. Adán le echó la culpa a la mujer, le echó la culpa a Dios. O sea, tú me diste esa mujer, la mujer que tú me diste, ella me dio de comer y yo comí del fruto. O sea, él fue víctima de Dios y de la mujer. O sea, en última instancia, Dios tuvo la culpa por haberle dado a esa mujer, y conocemos la historia de Adán, el primer hombre. No volvió a emitir ninguna palabra de sus labios, y lo más importante para Dios son las palabras. Y a Adán no le dejó decir nada. Obviamente habló mucho, pero Dios no registró ninguna palabra de Adán, excepto cuando habló Eva, ¿verdad? Que dijo, Dios me ha concedido a un varón, y llamó su nombre Set. Desde entonces comenzaron a invocar el nombre de Dios, pero no le dio ni una sola palabra. En cambio, a David, wow, la Biblia está llena de las palabras de David. Saúl no le concedió nada más que profetizó ahí, ni se sabe qué es lo que profetizó. Entonces, debemos estar listos, debemos estar alertas y pues eh, em, poner en práctica, haciendo un resumen en una sola pues palabra de lo que aprendemos del arresto de Cristo, es que es inevitable que enfrentemos conflictos, tribulaciones, adversidades, crisis, tragedias. Es inevitable. Y como es inevitable, y cuando te llega, te turbas y no sabes ni qué hacer y es un tiempo muy confuso, lo mejor que podemos hacer es prepararnos en oración. Si tú estás en medio de una tribulación ahorita que dices, ya no sé ni qué hacer, hasta he pensado en quitarme la vida, porque hay aflicciones difíciles que nos llevan a tomar decisiones así o nos orillan a eso. Clama a Dios, busca ayuda, clama a Dios, refúgiate en Cristo, acude a Él. Él no es rencoroso, Él te va a sacar de esa aflicción. Posiblemente vas a tomar algunas malas decisiones, o te vas a ir, o te vas a ir hundiendo más, pero si clamas a Dios, Dios te va a sacar, y entonces te va a venir un tiempo de tranquilidad en el cual vas a tener que reparar los daños y restaurar las cosas que se dañaron con esa crisis. Pero en ese tiempo de relativa paz,
intensifica la oración en tu vida. ¿Por qué? Porque después de esa relativa paz va a venir otro conflicto y otro y otro, y no se van a terminar nunca, nunca. Mientras estemos vivos va a haber conflicto. Así que, resumiendo, pues, hagamos de la oración una prioridad para nuestras vidas. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias por el ejemplo de Jesús, que nos muestra que aún en medio de un arresto violento, él estaba tranquilo, él estaba ecuánime, él estaba sobrio, era el único que estaba calmado y aún pudo convencer a los suyos de, de no ser violentos, pudo aconsejar a Pedro, pudo curar a este siervo, pudo decirle a los que habían ido, pues por él, que era lo que el Padre, era lo que estaba destinado para él y que iba a ir a esa cruz a morir por ellos, por esos mismos que lo estaban arrestando. No dejó de ser amigo de ellos, no dejó de tener sus brazos extendidos, Padre. Que no nos pase como a Judas, que se desesperó y se quitó la vida, Señor, sino que podamos aprender a Cristo conforme a la verdad que está en Jesús, en su vida, cuando estuvo en esta tierra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús y sobre todo, Padre, que conservemos la amistad, no de que Dios deje de ser nuestro amigo, sino de que nosotros sigamos siendo amigos de Dios, que no pongamos una barrera, Señor, quejándonos, criticándolo, acusándolo, sino que estemos conscientes que a los que amamos a Dios, todas las cosas, aún las más trágicas, ayudan para bien. Bendito seas, Padre. Amén. La paz de Dios sea con todos ustedes. Nos vemos en media hora, 29 minutos a la reunión de Extrema Varones. Esta reunión no se manda ni por YouTube ni por Facebook. Es una reunión, pues, de puros hombres, no se graba. Ahora sí que lo que se dice ahí se queda ahí y sé que vamos a ser muy bendecidos como cada lunes. La paz de Dios con todos ustedes. Muchas gracias por haber estado aquí. Hasta luego. Bendiciones, papá. Cristo les ama.